Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé cuándo y en qué momento es el que vas a escuchar esto que estoy diciendo, esto que voy a decir y algunas cositas más. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento a qué vengo en realidad, ¿sí? Se me ha ocurrido con estas cuestiones de las redes sociales, saber qué hacemos o qué no hacemos, ¿sí? El ser un poco más creativa y también el ser un poco más auténtica con algunas cuestiones, ¿sí? Sobre todo con temas en los cuales tienen que ver con el proceso personal que uno va atravesando en cada momento, en diferentes circunstancias que presenta la vida, y no solamente desde mi propia experiencia, sino la experiencia que yo capitalizo a través de mis sesiones que ofrezco con otras personas y también de esas charlas que tengo con esas personas mucho más afines y cercanas a mí, mis amistades, mi familia, ¿sí? Entonces dije, acá hay mucho potencial y acá hay mucho capital del cual hay que explorar desde un lugar bien cuidado, por supuesto, de no exponer absolutamente a nadie, pero a la vez sí tratar de entender por dónde van ciertas situaciones o ciertas circunstancias. Entonces dije, voy a grabar esto a través del sonido, a través de la palabra hablada, ¿sí? Porque también sentía que si me estoy filmando en este momento diciendo todo esto, es como si estuviese haciéndome un poquito más chiquita porque por ahí me dan un poquito de vergüenza algunas cosas, ¿sí? O tal vez también en realidad me generen como cierta sensación de estar pensando o analizando, ay, ¿por qué tengo que estar bien? ¿Por qué tengo que esto? ¿Por qué aquello o el otro? Bueno, entiendan que soy muy venusina, tengo Venus en Libra, aparte de que hay una analogía de Venus en casa 12 y demás, para los entendidos de la astrología, van a entender que a veces la imagen es algo que ocupa o preocupa, ¿sí? Entonces, dije, mejor vamos a hacerlo a través de la palabra, a través de lo que digo, y el que entienda, entienda, y el que no, bueno, no sé, porque no sé si voy a saber explicarme o si voy a saber explayarme en absolutamente todo. Pero bueno, hoy les cuento que es domingo 7 de agosto del 2022 y estoy grabando esto por primera vez y en este momento porque hoy hubo como muchos insights, ¿sí? Como muchos flashes de ciertas cuestiones que venía hablando un poco en las historias de Instagram y demás, ¿no? Sobre todo con esto de las tramas vinculares, de ciertas cosas que nos están sucediendo, de ciertas cosas que nos están pasando. Y justo hoy tuve la charla con dos grandes amigas, de las cuales también profundizábamos en estos aspectos que tiene que ver un poco con la maduración intelectual también que hay, ¿sí? Cuando nos vinculamos. Y cuando hablo de maduración intelectual, me refiero al hecho de poder comunicar realmente lo que nos está sucediendo y no escaparme a lo que me está pasando, ¿sí? Ahora, si yo lo pienso desde mi lado, yo siempre digo que yo tengo como esa tendencia, ¿no? La tendencia del escape, de disfrutar un momento, de pasarla bien y luego decir, bueno, listo, hasta acá llegó, mejor me quedo sola, mejor me quedo en mis zonas de confort, que mis zonas de confort suelen ser, me quedo en mi casa, me quedo con mis gatos, me quedo haciendo la mía, no sé cuánto, porque me es mucho más fácil eso que estar vinculándome con el otro en forma genuina, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo ya no quiero ejercer eso? Porque me doy cuenta de que eso ya no alcanza para mi vida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quiero ejercer otra cosa? Bueno, resulta ser que los vínculos que hay alrededor, en realidad, ¿sí? Empiezan a tornarse en esa energía que yo estoy dejando atrás en vez de acompañar mi propio proceso, o por lo menos eso es lo que me está sucediendo, ¿no? Entonces me empecé a preguntar si eso acaso no son como pruebas del destino o pruebas de la vida, ¿no? Llámense como quieran, pruebas de Dios, pruebas de el universo, ¿no?
¿Qué te está diciendo? Che, te estoy poniendo a prueba a ver si eso es entonces lo que realmente querés, ¿sí? La verdad es que sí, quiero poder ser totalmente autodeterminante, ¿no? Regirme en mi vida por mis propios deseos, por mis propias pasiones, quizás no tanto desde lo formal, desde el deber ser, ¿no? Sino de realmente ejercer mi propio poder y mi propia fuerza. Pero resulta ser que en el afuera se presentan situaciones en las que hay una descomunicación, vamos a decir, ¿no? Mi arcano de vida, les cuento para los que saben de tarot, ¿sí? Es la carta de los enamorados, ¿sí? De hecho, mi arcano de vida, ¿sí? Habla un poco de ese acto de comunicación de igual a igual, de poder mirarse el uno al otro desde la misma posición y a partir de que surge ese acto comunicativo, entonces poder construir algo mucho más sabio o poder construir algo que termina enriqueciendo a ambas personas, ¿sí? En esa trama vincular. Bueno, esto es muy difícil hacerlo, por lo menos para mí, ¿sí? O sea, soy 100% sincera, ¿sí? O porque uno quizás quiere tener el poder, ¿sí? O porque quizás el otro quiere ejercer ese poder, ¿sí? O porque además, ¿no? Es muy complejo poder crear algo que sea de igual a igual. A veces parece ser hasta una idealización, ¿sí? Ahora, no me parece que sea imposible, sino que en realidad cuando uno ejerce esa energía de esa trama de vida, que está implícita a través del símbolo, en este caso la carta de los enamorados, ¿sí? En realidad hay como una, vamos a decir, trascendencia que es la búsqueda de lo que uno debería, entre comillas, debería lograr, ¿sí? Es como si yo tuviese realmente, ¿no?, que trascender esto, ¿sí?, esa trama vincular para poder ejercer realmente la verdadera esencia que hay detrás, ¿sí?, de este símbolo arquetípico que es la carta de los enamorados. No nos olvidemos que todas las cartas de los arcanos mayores del tarot, ¿sí?, son arquetipos. O sea, tipos y formas en las que la humanidad se ha expresado frente a una situación, ¿sí? Es como un tipo de energía, ¿sí?, que expresa un tipo de accionar, un tipo de pensar, un tipo de ser, vamos a decir. ¿Qué pasa cuando uno quiere hacer algo distinto a eso? ¿No? Es como si uno quisiera ejercer una nueva forma, ¿no?, de ese arquetipo. Bueno, se presentan las resistencias, ¿sí? Esto es una reflexión que estoy haciendo, ojo, no estoy aseverando que esta sea la única verdad, pero sí se representa en una resistencia, ¿no?, de nuestro medio ambiente, que nuestro medio ambiente en realidad corresponde también a esa energía, porque en realidad el inconsciente colectivo entonces tendría que abrirse como una especie de portal, ¿sí?, hacia incorporar algo diferente, algo nuevo. Vamos a hablar en términos astrológico, como incorporar lo uraniano, como incorporar lo acuariano, ¿sí? Algo que de repente viene a irrumpir, ¿sí?, de forma disruptiva, ¿no?, algo que ya estaba acomodado de cierta forma, que parecía ser que solamente eso era lo que se podía ejercer. Bueno, de repente yo les traigo acá a mi inconsciente colectivo, que es el de todos, en realidad, les traigo como una nueva forma de ejercer esta energía, que es la carta, insisto, de los enamorados, en mi caso particular. Y la verdad que es complejo, porque entonces esa energía de ese inconsciente colectivo que se siente amenazado quizás por incorporar algo nuevo, ¿sí?, es como que de repente dice, no, stop, o sea, no puedo hacer eso, ¿sí? No puedo permitir que esto que voy a incorporar nuevo cambie el esquema de algo que ya está grabado milenariamente, ¿no?, desde toda la historia de la humanidad. Y la verdad que es muy complejo, ¿sí? Debo confesar que hace unos días atrás, en una apertura de registros akáshicos para mí misma, salía, digamos, como que los guías intentaron explicarme cómo es que esto funciona dentro de mi psiquis, ¿sí? Cómo justamente
está grabado en mi psiquis esta cuestión de que todas las formas, ¿no?, de cómo se vino expresando la humanidad en ciertas cuestiones. Y esto también se refleja dentro de mi carta natal, porque menos el Sol y menos mi queridísimo Saturno, el resto de mis planetas, en analogía y porque están indefectiblemente ahí ubicados, ¿sí?, en el dibujo, están todos en casa 12. Y esto también me hizo despertar a la idea de decir, che, entonces en mí habita, digamos, toda la información de cómo la humanidad se expresó hasta ahora para esos arquetipos, para esos símbolos. Y dije, wow, esto es un montonazo. Entonces dije, ¿qué hago con todo esto? Bueno, no sé qué hago, lo pongo al servicio de, dije, ¿no? Porque me hizo entender que desde ahí era como una forma de canalizar esta información. Bueno, por eso estoy haciendo este podcast o este audio, ¿sí?, que luego se va a transformar en un video para subir a las redes sociales. Entonces dije, ok, bueno, entonces ¿cómo ejerzo, ¿no?, este acto comunicativo, ¿no? ¿Y qué me empezó a pasar en la vida concreta, en la vida real? Porque por ahí ustedes van a llegar hasta acá y no van a entender nada de lo que yo estoy diciendo. Y es posible que les suceda. Quédense tranquilos que en algún momento tal vez les caiga la ficha o que tal vez en algún momento yo pueda explicarles en realidad lo que quiero tratar de decir. Entonces, ¿qué me pasa en la vida real, no? ¿Qué me empieza a suceder? Bueno, empiezan a aparecer personas con las que supuestamente estoy entablando, o sea, un vínculo, ¿sí? No estoy hablando solamente de vínculos sexoafectivos, a veces estoy hablando también de vínculos de amistad, de hecho, ¿no? En las cuales la comunicación es muy escasa, ¿sí? La comunicación, el acto de comunicación, ¿sí?, no termina siendo del todo claro, no termina siendo del todo conciso o preciso, ¿no? Entonces agarro y digo, ¿cómo hago para manejar esto, no? ¿Cómo ejerzo yo algo distinto para que no se manifiesten esas personas? Y dije, no puedo controlar eso, porque entonces también, ¿no?, estaría controlando lo que el otro quiere decir, quiere hacer, quiere no hacer. Y la verdad que sobre eso no tengo ningún tipo de injerencia tampoco. Entonces agarré y dije, bueno, tengo que ser clara yo, tengo que comunicarme a mí realmente, ¿no? ¿Qué es aquello que quiero? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Sí? Tengo que tener esa seguridad yo, o sea, cuáles son mis pasiones, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? ¿Sí? Y tengo que accionar en consecuencia de eso. Ahora, ¿es fácil ejercer esto? No, para nada. O sea, nadie nos dice que hay una forma, que hay un método, porque en realidad no lo existe, cada uno tiene su propia singularidad, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para realizarme a mí misma? ¿Sí? ¿Cómo hago para eso? Entonces, hay una palabra que me parece que siempre viene, ¿no?, a ayudar y a hacer posible que lo distinto surja, que es liberación, ¿sí? O que es libertad, mejor dicho, ¿no? Como un concepto en realidad. O sea, la libertad como concepto y cómo se ejerce esa libertad, ¿no? Y tal vez la libertad es tomar el control de tu propia vida, ¿no? Pero no el control de manejar la propia vida, sino de decidir qué es lo que quiero, ¿sí? Y eso sí tiene que ver con la carta de los enamorados, porque tiene que ver con una decisión, ¿sí? Esta carta. Tiene que ver con una decisión al momento de hablar, al momento de pensar, ¿sí?, al momento de accionar. Como dejar de dudar de tu propio potencial, dejar de dudar de tu propia vida. Entonces ahí sí uno puede realmente empoderarse, ¿sí? Y puede aparecer o emerger o gatillar, ¿sí?, algo diferente, algo distinto. La realidad es que cuando nos estamos vinculando, del otro lado, el tipo de persona que nosotros deseamos encontrar, por lo general siempre va a diferir, ¿sí?, de ese deseo un poco, ¿sí? No va a ser tal cual como nosotros querramos que sea,
¿sí? Y ahí es donde tenemos que abrir nuestra mente, sino que va a ser el necesario, la persona adecuada que va a aparecer para que tengamos alguna especie de insight como esta que estoy teniendo yo, que en realidad, digo, no es que termino de definir una cosa o la otra, porque de esto seguramente me va a llevar toda la vida seguir pensándolo, toda la existencia, seguir viviéndolo, sobre todo, más que pensándolo, pero nos lleva a abrir de alguna forma nuestra mente. Cuando la otra persona que está apareciendo, ¿no? Llámese alma gemela, amor, ¿sí? Como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Pareja, difiere del tipo de personas que nosotros esperamos conocer, entonces nos hace abrir un portal nuevo, nos hace abrir como un camino nuevo, en realidad nos hace abrir nuestra mente a que las cosas diferentes también se van a manifestar en el entorno, no solamente se van a manifestar en mí, sino que también se van a manifestar afuera. Y no significa que eso diferente entonces sea malo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados o acostumbradas a que aparezca algo distinto y sintamos o percibimos, ¿sí? Que eso en realidad está atentando contra nuestra seguridad, como si en realidad estaría atacándonos. A nivel astrológico esto sería como un concepto bastante canceriano, ¿sí? Como si algo de afuera en realidad atenta contra nuestra propia seguridad, ¿sí? Como que nos puede llegar a volver a sentirnos vulnerables. Algo que descubrí en estos últimos días es que en realidad cuando uno tiene una seguridad interna de autoconocimiento, ¿sí? De haber procesado un montón de aspectos de la propia vida, de haber hecho consciente un montón de aspectos de la propia vida, entonces esa vulnerabilidad ya no es vulnerabilidad, ya es poder, ¿sí? Ya es algo que en realidad tiene otra forma. Es como que nos da una seguridad cuando antes había vulnerabilidad. Ustedes saben muy bien que yo hace ya unos meses, ¿sí? Me hice una operación bariátrica para poder bajar de peso. En su momento, cuando lo hablaba con el psicólogo y en mis terapias holísticas también y todo, ¿sí? Hablaba cómo esa grasa en realidad física terminaba siendo un aislante, pero también un protector, ¿sí? De eso que habitaba dentro, que era mucho más blandito, ¿sí? Cuando pude reconocer que era eso blandito que habitaba dentro mío, en realidad bajé las defensas, ¿sí? Dejé de ser como una sota de espadas, vamos a decir, ¿sí? Que está ahí tratando de defenderse contra toda cosa que aparece de la afuera, ¿sí? Entonces, el bajar esas defensas, en realidad, me hizo descubrir una parte de mí que era totalmente desconocida o que estaba guardada o que estaba reprimida, ¿sí? O casualidad, como energía de año, tengo la carta del diablo, ¿sí? Que se trata de eso, de sacar todo eso, ¿sí? Que uno guarda, que uno reprime, ¿sí? Que uno lo ve en los otros, pero no lo ve en uno, ¿sí? Una de esas cosas que traté de reprimir siempre, ¿sí? Es el ganar sobre el otro, porque bueno, yo soy Sol Libra, se imaginarán con analogía de Luna en Libra aparte, entonces el ceder frente al otro, más una triple analogía de Luna en Piscis, bueno, y otras cuestiones, siempre ha sido como todo un desafío. Entonces, cuando me doy cuenta que en realidad yo podría ejercer un cierto poder, yo podría ejercer en realidad un proceso de ganar poder sobre el otro y de verme más poderosa y de verme en otra posición, nada, me di cuenta que dije, ¿qué onda? ¿No? Entonces, ¿dónde quedó eso de igual a igual que yo buscaba, que no sé cuánto, que qué sé yo, que estoy del otro? Dije, no sé si estoy buscando entonces de igual a igual, tal vez quiero ganar, ¿sí? Tal vez no quiero perder más, porque he perdido tanto en la vida, o sea, que ahora llegó el momento de yo ganar, ¿no? Y ahí aparece la palabra yo, ¿no? Cómo se enaltece de repente
también un ego que no vamos a poder evitar, que no vamos a poder sacar de nuestra vida, que es una mentira cuando nos dicen, no, porque vos tenés que apagar tu ego. No, el ego no se apaga, el ego está ahí y cumple una función fundamental en nuestra existencia. Pero el haberlo reconocido también hace de que también tenga su límite, por supuesto, ¿sí? O de que también tenga, ¿no? Una beta diferente, vamos a decir, ¿sí? Porque por mucho tiempo me había cruzado con personas también, ¿sí? Que me dejaban a mí como un chichón de suelo, ¿sí? Porque yo cedía mi poder frente a todos ellos. Entonces dije, ¿ahora no estará pasando que también estoy cediendo todavía cierto poder frente a estos otros que aparecen, que no me comunican realmente, ¿no? Que aparece una especie de ghosting alrededor, ¿no? Que desaparecen y que quieren aparecer cuando se les antoja y que quieren pertenecer a mi vida cuando a ellos se les antoja y no cuando yo deseo o cuando yo quiero. Y digo, tal vez sí. Entonces, a veces hay que hacerse cargo de todas estas cuestiones y de todos estos aspectos. Lo que yo les puedo asegurar es que el acompañamiento terapéutico que da alguien, ¿sí? Que nos guía, que nos ayuda, es esencial en estos momentos, porque si yo no tuviese eso, entonces no podría hacer este tipo de reflexiones conmigo, sino que estaría sucumbida en una depresión, posiblemente, ¿sí? Como diciendo, no entiendo, o estaría en modo víctima también, como diciendo, no, porque es el otro el que me hace, o sea, no es mi energía la que se está manifestando ahí, sino que en realidad nunca podría hacerme cargo en realidad entonces de que eso es parte de mi vida también. Es todo un desafío, no es nada fácil. Pero les puedo asegurar que en el proceso de ese conocimiento vamos descubriendo las diferentes formas de ejercer toda nuestra energía. Y de eso se trata un poco lo que son las terapias holísticas, los lenguajes psicosimbólicos, como el tarot, la astrología y otras tantas cosas más. Nos ayudan a ir reconociendo, ¿sí?, el potencial que habita en nuestro ser, las posibilidades que hay y también los inconvenientes que hay en el medio, ¿sí? De poder elegir una posición o elegir otra, entonces vamos viendo cuáles son nuestras luces, o sea, aquello que no luz como algo bueno, sino luz como algo que reconocemos, y aquellas sombras de eso que todavía nos falta reconocer. Y que es un juego que se dirime entre estas dos partes. Ninguno está bien, ninguno está mal. No está ni bien ni mal lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, y tampoco está ni bien ni mal lo que los otros me están mostrando, sino que es parte de mi entramado energético que de alguna forma aparece para nuestra propia evolución, en mi caso para mi evolución, ¿sí? Para la evolución de mi psiquis, para la evolución de mi alma, para la evolución de mis emociones, de mis pensamientos y de mi accionar. No se termina acá, no se termina ahí seguramente. Hay mucho más para reflexionar, hay mucho más para decir, pero ya creo que es demasiado y que tal vez, como les dije antes, puede ser que no entiendan nada o que entiendan todo y que quizás alguno de ustedes que estén escuchando esto necesitan saber que acá del otro lado, por más que sea una persona súper estudiosa, por más que haya incorporado un montón de conocimientos y demás, vive las mismas tramas que están viviendo y atravesando todos ustedes. Porque soy humana y me parece que desde ese lado es donde realmente la autenticidad, ¿sí?, esa que uno está buscando a través de estas redes sociales y todo, es el ámbito en el que se puede manifestar, ¿sí? Siendo uno mismo, ¿sí? Y mostrándoles que a mí también me pasan un montón de cosas, ¿sí? Que a mí también me pasan las mismas cosas que a ustedes, me dejan de hablar. Esto que hablábamos hace un rato en las redes sociales, ¿no? Del tema del ghosting, o sea, de que de repente estaba todo bien y que un día no te responden más y vos decís, ¿qué está pasando? O personas que de repente, ¿no?,
se están zarpando personas inmaduras también, ¿sí? Que llegan, que no saben qué es lo que quieren, que no te definen. Bueno, pasan un montón de todas estas cuestiones, me viven pasando. Y no es que porque yo esté en esta posición en este momento hablando, o que haya estudiado, o que esté haciendo terapia, o cualquier situación que esté atravesando, es que voy a ganar más terreno, menos terreno que ustedes, ni no. No, al contrario, ¿sí? Voy a estar mucho más consciente, y a veces es hasta mucho más doloroso ser consciente, ¿no?, de estos procesos. Sin embargo, el hacernos consciente, ¿sí?, también nos da una fortaleza, que es la que descubrí que tenía estos días, ¿sí?, donde dije, entonces yo puedo decidir qué de todo esto me va a afectar emocionalmente y qué no me va a afectar emocionalmente, ¿sí? O qué dejo entrar o qué no dejo entrar, y vuelvo a lo mismo de antes, ¿sí? Hay cosas que vamos a decidir que sean parte de nuestro entramado, y hay otras cosas que vamos a decidir deliberadamente o inconscientemente que no sean parte de nuestro entramado, ¿sí? Pero todo responde a nuestra verdadera esencia. Simplemente es así, ¿sí? Por más que yo decida reprimirlo, guardarlo, va a seguir apareciendo y va a seguir operando en algún nivel. Así que mi intención en este momento es simplemente decir, reflexionemos, observémonos, mirémonos y liberémonos, ¿sí? Pero sobre todo lo que somos, liberemos, ¿sí? No tengamos miedo a ser quienes realmente somos, ¿sí? No importa quién se aparezca del otro lado, sino que importa quién somos nosotros, sobre todo. Les mando un abrazo. Que tengan un gran día, que tengan una gran semana, pero sobre todo que tengan una gran vida.